Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Juntos otra vez aquí en nuestro programa Lecciones que Transforman. Gracias a nuestro buen Dios por ese gran privilegio que nos da de escuchar su palabra un día más. Como siempre, para mí es un gusto compartir la palabra de Dios con usted cada mañana. Muchas gracias a usted que siempre nos acompaña en nuestro programa y nos acompaña solo o tal vez con alguien, con algún familiar, lo que sea, pero gracias por estar con nosotros. Y también agradezco a los que se animan a dejarnos sus comentarios, contándonos el lugar desde donde nos están mirando cada día. Hoy iniciamos una nueva semana de estudio en el contexto del tema general de nuestro guía o de nuestra guía de estudio de la Biblia, de escuela sabática, que lleva por título La Educación. Y de paso, quiero ofrecerle esta guía de estudio de manera gratuita en forma digital, en formato PDF. Usted solamente tiene que solicitarlo a través de un comentario en este mismo momento y al terminar esta transmisión estaremos enviándole para que disfrute junto a nosotros o de manera privada este estudio. En este manual usted va a encontrar 13 temas referente a la verdadera educación, la educación cristiana, la educación bíblica. Y esta semana justamente vamos a estudiar el tema número 7, que lleva por título La adoración en la educación. Este es un tema muy importante y mi deseo es que este mensaje bíblico pueda impregnar profundamente en su corazón y así continuar creciendo en la gracia de Dios para honra y gloria de Él. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos en este momento una vez más por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí contigo y entre nosotros para estudiar tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos hayas despertado, es un privilegio eso, pero queremos aprovechar esta oportunidad, este privilegio para hacer bien las cosas, para ser semejantes a ti. Transforma nuestra vida a través del estudio de tu palabra. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amigos, queridos hermanos, un gusto una vez más dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por los comentarios que ya veo que han dejado aquí. Aquí acompañándonos desde Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y Europa también. Sabemos que hay amigos que nos están mirando desde allí. Recuerde compartir esta transmisión. Por favor, comparta con sus familiares, con sus amigos. Yo le agradezco mucho de que haga esto. Cuanto más compartamos, el mensaje del Señor llegará a más corazones y más corazones serán transformados. Así que por favor, háganos el favor de compartir este estudio a diferentes lugares. Gracias para los que ya están con nosotros, también para los que están dejando sus comentarios. Iniciamos la semana estudiando la palabra de Dios. Muy bien, como ya anunciamos, hoy iniciamos un nuevo estudio sobre el tema de la educación. Y el título del estudio de esta semana es La adoración en la educación. Un tema definitivamente muy importante. El versículo base que nos acompañará durante toda esta semana está en Primera de Crónicas, capítulo
16, versículo 29. Dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amigos, este versículo claramente nos invita a adorar a Jehová, porque nos dice: dad a Jehová la honra, postraos delante de Jehová. Hermanos, la adoración es un tema importante en la Biblia y en la vida de los seres humanos también. Y justamente en la lección de esta semana veremos que fuimos creados o programados mentalmente para adorar. Pero debido a que el pecado ha distorsionado nuestro sistema de cableado, por así decirlo, de manera simple, nuestras expresiones de adoración ahora pueden estar desviadas o equivocadas. Esto quiere decir que es posible adorar algo falso pensando que estamos adorando algo verdadero, o adorar algo verdadero de la manera equivocada. Es verdad que adorar objetos en vez de Dios es un problema, pero más problema y más sutil es dirigir la adoración a Dios de una manera que Él rechaza. Esto, por ejemplo, sucede cuando nuestra adoración está basada en tradiciones o en normas humanas antes que en mandamientos divinos. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Bueno, voy a repetirlo. Dije que podemos estar adorando de una manera que Dios rechaza pensando que estamos adorando correctamente. Esto, por ejemplo, sucede cuando nuestra adoración está basada en tradiciones o en normas humanas antes que en mandamientos divinos. Así es, queridos amigos. Así lo dejó claro Jesús cuando dijo a los fariseos, que eran los líderes religiosos de su época, que se creían verdaderos adoradores de Dios. Fíjate lo que les dijo. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Qué tremendo. Y sigue diciendo, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Jesús les dijo, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así que, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Amigos, hermanos, entonces las tradiciones humanas, es decir, normas basadas en mandamientos humanos, antes que en mandamientos divinos o bíblicos, son una falsa adoración. Ejemplos prácticos de esto son adoración a Dios en un día que no ha sido santificado ni bendecido por Él, como el domingo, por ejemplo. Muchos adoran a Dios en ese día por mandato de hombres, apartándose así del mandato divino. Aunque suene feo, pero esto es adoración falsa. Otro ejemplo práctico son las fiestas patronales, como se conocen en algunos países del mundo. Estas son fiestas que se celebran en honor a personas santas que murieron, donde se les rinde culto y además donde se organizan comidas de todo tipo y donde se toman bebidas alcohólicas para amenizar la fiesta. Estas tradiciones son ejemplo de una adoración falsa también. Pero no solo las tradiciones humanas que no están basadas en la palabra de Dios son parte de una adoración falsa, sino también adorar a Dios por un lado, pero por otro lado transgredir sus mandamientos hacen de una adoración que sea falsa. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice aquí. Lea conmigo Isaías capítulo 1, versículos 11 al 15. Mucha atención. ¿De qué me sirven sus sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados.
Dice, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Hermanos, recuerden que estos animales eran empleados en los sacrificios del templo como muestra de adoración al Señor. Sigue diciendo el texto, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Tremendo, ¿no? Dios, tremendo. Y dice, cuando levantan sus manos en adoración, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Hermanos, ¿qué sucedía en el pueblo de Israel para que Dios les hablara así de fuerte? ¿Qué sucedía? Lo que pasa es que mientras el pueblo adoraba a Dios en el templo siguiendo los rituales de adoración, a la par tenían una vida de abuso y opresión hacia los más pobres e indefensos. Es decir, el pueblo vivía una vida de hipocresía, una doble vida. Esta actitud errada hacía que la adoración del pueblo sea una adoración falsa que Dios rechazaba. Hermanos, en nuestro caso sucede lo mismo. No podemos ir ante el Señor a adorar teniendo cosas contra nuestro prójimo. Muchas veces predicamos, enseñamos, cantamos, hacemos muchos rituales para Dios, pero a la par vivimos una vida de crítica, de pelea, de injusticia con los demás. Y esto es adoración falsa. Jesús dijo lo siguiente en cuanto a esto también. Mira, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien esté enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Aquí Jesús está enseñando que cuando adoramos o adoremos a Dios, debemos estar en lo posible bien con nuestros semejantes. En primer lugar, para no ser piedra de tropiezo para ellos. En segundo lugar, para no darle motivos a Satanás de acusarnos. Y en tercer lugar, para que ese pecado no nos impida recibir las bendiciones de Dios. Entonces, con esta información básica e importante sobre la adoración, debemos introducirnos al tema de este día que lleva por título Todos adoramos algo. Un tema muy interesante. Amigos, todos los cristianos creen que Dios es digno de adoración y hasta allí llega el consenso. ¿Cómo adorar? ¿Cuándo adorar? ¿Dónde adorar? ¿Con qué frecuencia adoramos? Son algunos de los temas planteados para reflexionar y estudiar. Los dos extremos que debemos evitar son llegar a la conclusión de que hay una única manera uniforme de adorar a Dios que abarca cada detalle minucioso. Cultura, circunstancias, disponibilidad. ¿Y por qué disponibilidad? Porque, pregunto, ¿tiene cada creyente acceso a un templo acaso? Bueno, pero también está hasta cierto punto el carácter y la personalidad del adorador que afectarán el aspecto de la adoración. Pero hay otro extremo, y este extremo consiste en pensar que la adoración es simplemente una cuestión de preferencia personal y que Dios aceptará ampliamente todas las formas de adoración. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos dice la Biblia sobre las formas aceptables de adoración? ¿Cómo sabemos que Dios tiene preferencias con respecto a la adoración? ¿Dios nos lo dejó claro sobre este asunto? Claro que sí. Y toda esta semana vamos a estudiar sobre este asunto, sobre la adoración.
Hay una historia en la Biblia que nos enseña sobre la importancia de la verdadera adoración. Y es la historia de los 3 amigos de Daniel en Babilonia, que se encuentra en Daniel capítulo 3. Daniel y sus compañeros no tenían una gran educación según los estándares del mundo, así que Nabucodonosor les dio lo mejor que el mundo podía ofrecer, lo mejor según Nabucodonosor. Nabucodonosor encomendó una tarea importante a uno de sus soldados de confianza que consistía en lo siguiente. Vamos a leer Daniel 1:4. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Nabucodonosor, hermanos, Nabucodonosor irrumpió en su cómodo mundo de obediencia religiosa en Jerusalén de estos 4 jovencitos con su maquinaria militar y los llevó a la Universidad de Babilonia. Ahora debían comer carne de cerdo en lugar de verduras, beber vino en lugar de agua y ser eunucos en lugar de casarse y formar un hogar con una linda chica judía. La vida tranquila que llevaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías se convirtió en un enorme vacío que llegó a amenazar hasta sus propias identidades. Incluso les cambiaron los nombres para identificarlos con dioses paganos. Sí, Daniel se convirtió en Belsasar, que significa el dios Bel protege la vida del rey. Azarías se convirtió en Abednego, que significa siervo del dios Nebo o Nabu. Y así sucesivamente con los otros 2 también. Su entorno seguro de elecciones religiosas restringidas se convirtió en un mundo religiosamente pluralista, con una gran cantidad de opciones. Les cambiaron el pequeño pueblo rústico de Palestina por una gran ciudad. Ahora, ¿cómo manejarían estos jóvenes hebreos el haber salido de su capullo de comodidad cultural judío hacia el mundo babilónico? Bueno, comenzaron haciendo un trato con el asistente que designó el jefe de personal para que cuidara de ellos. Y gracias a Dios, pasaron exitosamente la prueba de 10 días de no comer la comida de Nabucodonosor y los encontró 10 veces más capaces que la competencia, lo que les permitió mantener su estilo de vida dietético en Babilonia. Otra prueba de su disposición a ajustarse a la cultura babilónica ocurrió cuando el rey levantó una gran estatua de oro en la llanura de Dura. Luego envió un mensaje a todos de que en la ceremonia de dedicación todos debían postrarse y adorar la estatua. Un desafío eterno de los gobiernos, las empresas y las iglesias es lograr la unidad entre la gente. Y Nabucodonosor sintió que había encontrado la actividad unificadora perfecta aquí. Él pensó, si todos adoraban al mismo Dios, especialmente si él era ese Dios, todo fluiría mucho mejor en su reino. Llegó el momento de la ceremonia de dedicación, el momento de la unidad, entre comillas, a través de la adoración en Babilonia. La palabra salió del rey diciendo, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente, fuera la amenaza. La orquesta comenzó a tocar, marcando el comienzo del servicio de adoración. Todos cayeron al suelo, todos excepto los 3 dignos hebreos, Ananías, Misael y Azarías, conocidos en Babilonia como Sadrac, Mesac y Abednego. Los israelitas recién graduados ignoraron las instrucciones del rey y se mantuvieron de pie. La multitud se postró sobre su rostro, dejando 3 figuras solitarias en el horizonte. El acto de desobediencia fue reportado al rey,
que al principio pensó que los jóvenes hebreos tal vez tuvieron problemas para escuchar la orden. Generosamente decidió darles una segunda oportunidad, advirtiéndoles nuevamente sobre el horno ardiente que tendrían que enfrentar si desobedecían. Amigos, hermanos, me imagino que dijo algo así cuando se dirigió a ellos. Oigan, amiguitos, esta idea de la estatua se me ocurrió gracias a que su amigo Daniel interpretó mi sueño. ¿Se acuerdan el sueño de Daniel 2? No tienen que creer en la estatua, simplemente inclínense y piensen en lo que quieran. Arrodíllense y átense las sandalias, aunque sea cuando suene la música. Me caen bien y no quiero lastimarlos, pero saben que tendré que cumplir mi orden, ya que no puedo desprestigiarme. Amigos, sorprendentemente Ananías, Misael y Azarías no querían una segunda oportunidad. Fueron firmes e inquebrantables en su decisión. Y dijeron al rey lo siguiente. Daniel capítulo 3 versículos 16 al 18. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Qué tremenda decisión de estos jóvenes! Sus principios eran los que los mantenían en pie, como un mensaje al rey que decía: puede que hayas capturado nuestros cuerpos, rey, pero nuestros corazones están en Jerusalén. Este era su mensaje de resistencia escrito en paredes de la prisión. Ananías, Misael y Azarías estaban negando las religiones del mundo antiguo y la autoridad del rey con estas palabras. Su adoración no se basaba en demandas externas, sino en un compromiso interno con el Dios verdadero. El rey Nabucodonosor les advirtió: si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?, les dijo, enojados. Bueno, los dioses de los antiguos eran vistos como los benefactores de sus seguidores. Si se llevaban a cabo los sacrificios apropiados, cuidaban de ellos, pensaban. El dios de la lluvia traía la lluvia, el dios de la fertilidad traía hijos. El dios del pulgar verde traía buenas cosechas y el dios de la guerra traía la victoria en la batalla, pero tenían que hacer sus gustitos, sus servidores. Tenían un dios para cada necesidad. Su dios no estaba trabajando para ellos. Si su dios no estaba trabajando para ellos, hermanos, entonces lo cambiaban. Si la tribu vecina tenía mejores cultivos, entonces tenían un dios mejor. Si el reino de al lado tenía más lluvia, entonces su dios era mejor. Así trataban a los dioses en ese tiempo. No se les ocurría servir a un dios que no podía darles nada. ¿De qué sirve un dios que no hace nada por uno?, decían ellos. Pero el rey desafió al Dios de Ananías, Misael y Azarías a un duelo. Él les dijo: su Dios no los va a rescatar. Mi Dios es mejor que el suyo. Y Nabucodonosor habló como el niño que dice: mi papá es mejor que el tuyo, mi papá puede golpear a tu papá. El horno era el desafío para el perdedor. Pero Ananías, Misael y Azarías presentaron un concepto nuevo y sorprendente de Dios, hermanos, y de la adoración también. La respuesta de los tres amigos de Daniel le dio a Nabucodonosor una imagen drásticamente nueva del Dios de ellos. Fíjate lo que respondieron los jóvenes. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. En otras palabras, estos jóvenes estaban diciendo: nuestro Dios puede rescatarnos, pero no
es una pata de conejo que vamos a frotar allí cuando estemos en problemas. Nuestro Dios puede rescatarnos, pero Él puede decidir no hacerlo. Y, y eso no cambiaría nuestro compromiso con Él. Según la mentalidad de Nabucodonosor, el Dios que perdiera este duelo no era digno de adoración, ni digno de ser un Dios en absoluto. Era un Dios perdedor, si no proporcionaba protección. Así pensaba Nabucodonosor. Y mi querido hermano, déjeme decirle que en la actualidad hay muchos que piensan como Nabucodonosor. Sí, hay personas que dicen que si Dios no proporciona lluvia, si no evita el accidente, si no proporciona hijos, si no consigue un empleo, un trabajo, si no cura del cáncer, si no cura del COVID, si no da la victoria en la batalla, si no paga las deudas, si no salva de la muerte, entonces no es un Dios verdadero. ¿Quién lo necesita? Triste, ¿no? Hay gente así. Para Nabucodonosor, cualquier Dios que no hiciera su voluntad no era digno de ser un Dios. Pero para Ananías, Misael y Azarías, su Dios era más que un genio en una botella o un Papá Noel celestial. El Dios de Ananías, Misael y Azarías era el Dios creador que debían servir y adorar porque Él es Dios, no porque Él proporciona simplemente protección. Debían amarlo por lo que Él era y no por lo que podía hacer por ellos. Ellos recibieron su educación en los salones sencillos de Jerusalén. Fue allí donde recibieron por primera vez una educación que los hizo 10 veces más sabios que los graduados de la Universidad de Babilonia, y confiaban en Dios porque lo conocían. Fue allí en Jerusalén donde aprendieron sobre un Dios que no está hecho a imagen de las necesidades del hombre. El Dios de ellos no era un Dios creado por el hombre para complacer al hombre y hacerlo sentir cómodo. Y esto debe quedar claro, queridos amigos, queridos hermanos. Sí, apreciados hermanos, la educación cristiana como la de Jerusalén no da un Dios que es digno de adoración, cuando simplemente ofrece cosas y después lo abandonamos. No. La estatua de oro de la educación secular ignora al Dios verdadero y fabrica dioses de sabiduría humana que no proporciona una base moral y solo hace gustitos a las personas que le piden. Mis queridos amigos, es hora de preguntarnos, ¿es nuestro Dios un Dios hecho a nuestra medida, creado a nuestra imagen y que responde como el genio de la lámpara a nuestras necesidades? ¿Es un Dios que solo satisface lo que queremos y que va tachando nuestros deseos en una lista? Tenemos un Dios diseñado por nosotros mismos, fabricado con la arcilla de los sentimientos, horneado en el horno de nuestros deseos y finalizado en el horno de nuestra imaginación. Amigos, hermanos, si es así, tenemos entonces un Dios de origen pagano, tanto como el Dios que Nabucodonosor levantó en la llanura de Dura. Si nuestro Dios no hace demandas, no pide favores y no cierra puertas a nuestros deseos mundanos, entonces nuestro Dios es un Dios diseñado por nosotros mismos, un Dios pagano, un condicionado por la sociedad. El simple hecho de que lo llamemos Jesús no lo hace diferente a la estatua de oro en la llanura de Dura, o a una pata de conejo de buena suerte, o a un hechizo que nos sirva para aprobar lo que exigen nuestros deseos humanos o mundanos. La educación que recibieron Ananías, Misael y Azarías en Jerusalén permaneció con ellos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. No abandonaron sus convicciones cuando entraron en la llanura de Dura. No, se mantuvieron firmes hasta el final. Hermanos, no permitamos que nuestros hijos rindan culto a los pies de una educación mundana, aceptando doctrinas concebidas por una sociedad poscristiana en los laboratorios de la nueva era
de la sociedad pagana. Babilonia necesita jóvenes como Ananías, Misael y Azarías. Este mundo es Babilonia. No necesita estudiantes comunes y corrientes, sino hombres y mujeres extraordinarios que permanezcan erguidos en la llanura de Dura cuando todos los demás se inclinen. Jóvenes que vivan con valor moral en un mundo inmoral. Es posible obtener las mejores calificaciones estudiantiles, pero reprobar en la vida, hermanos. Actualmente se necesita más que inteligencia académica para vivir una vida espiritual en Babilonia. ¿Sí? Se necesita más que el adventismo tradicional para ser cristianos en la Babilonia de hoy. Nada puede ocultar el hecho de que la religión cristiana se centra en la cruz, hermanos. Sí, se centra en la cruz. Los cristianos que proclaman a Cristo sin cruz no están proclamando nada. No podemos esperar que Dios haga más por nosotros que lo que hizo por Jesús. Dios lo llevó a la cruz. El cristianismo es un llamado al heroísmo. Es un movimiento contracultural que no tolera a dioses hechos a nuestra medida. Es por eso que nosotros, hermanos, necesitamos mantenernos firmes. No importa lo que el mundo nos obligue a hacer, si es contrario a la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer caso a la Biblia, a la palabra de Dios. No podemos adorar otros dioses que no sea el Dios creador. Y cuando hablamos de otros dioses, estamos hablando también del trabajo, de los estudios, de las diversiones, aún de las cosas que amamos, que son nuestra familia, el esposo, los hijos. A veces, amigos, nosotros ponemos a estas personas, a estas cosas, encima de Dios. No podemos hacer eso. La adoración verdadera, hermanos, consiste en ponernos a disposición de Dios, del Todopoderoso, del Altísimo, y hacer su voluntad, servirle a Él, hacerle caso a Él. No podemos hacer caso a este mundo, no podemos hacer caso a un sistema, sea este religioso, laboral, académico, no podemos hacer caso a ellos si está contra la palabra de Dios. Estos tres amigos de Daniel dejaron bien claro a Nabucodonosor eso. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Tú puedes ser poderoso, Nabucodonosor. Puedes ser el rey del mundo de este momento, pero eso no te hace por sobre o estar por sobre el rey del universo. Esa debe ser nuestra respuesta, amigos, hermanos, siempre, ante los desafíos de la vida que nos van a obligar, nos van a motivar, nos van a instar a adorar otras cosas antes que a Dios. Así es. Adoremos a Dios. Todos tenemos algo que adorar, ¿no? Todos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para adorar algo. Pero no podemos adorar algo falso. No podemos adorar de manera incorrecta al Señor. Tenemos que adorar al Dios verdadero y de una manera correcta. Y hemos visto los medios de falsa adoración. ¿Sí? Podemos nosotros aún estar yendo a la iglesia, escuchando sermones como aquí, temas como aquí, aprendiendo. Pero podemos estar peleados con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Podemos estar guardando rencor o estar criticando, chismeando. Y yo voy a estar adorando a Dios después. Cuando yo vivo esa vida doble, yo estoy practicando una vida falsa, una adoración falsa. No debo adorar de esa manera a Dios. Aunque yo esté en el camino o en la iglesia correcta, donde se estudia la Biblia de una manera correcta, pero si yo en forma personal no estoy teniendo una comunión correcta con mis semejantes, no podré tener una comunión correcta con Dios. Dios rechazará mi adoración.
Como ya leímos al inicio, el texto de Isaías capítulo 1, donde Dios dijo, estoy harto de sus oraciones, estoy harto de sus cantos, estoy harto de sus sacrificios, de sus ofrendas. ¿Y por qué estaba harto Dios de estas cosas del pueblo? Porque eran hipócritas, porque venían, levantaban sus manos, oraban, cantaban, pero en el vecindario estaban peleándose con los vecinos. En casa estaban discutiendo entre ellos. No vivían una vida correcta, oprimían a los más débiles, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Igual cuando Jesús vino, encontró a los fariseos, igual, preocupado por la adoración, entre comillas, preocupados. Oye, no te lavas la mano, mira tus discípulos qué hacen, mira, estás sanando tú en sábado. Hipócritas, ¿no? No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero Jesús los confrontó y les dijo, ¿y ustedes qué están haciendo? Ustedes según adoran a Dios, pero mira cómo tratan ustedes a sus padres. Miren cómo tratan a la gente, cómo los desprecian ustedes. Los tratan como animales. ¿De qué sirve su adoración? ¿De qué sirve la adoración que ustedes hacen? ¿De qué sirve toda la rigidez que tienen en su religión? Si no están andando correctamente fuera del templo. Aquí en el templo ustedes son santos, pero afuera ustedes son lo peor. Hipócritas, les dijo Jesús. ¡Qué fuerte! Esto es fuerte, hermanos. Esto realmente es fuerte, pero necesitamos aprender nosotros también para no cometer el mismo error. Porque amigos, en eso consiste también la verdadera adoración. De que nosotros no solo hablemos, sino también vivamos. En eso consiste la verdadera adoración. Porque es bonito hablar, es bonito enseñar, es bonito aparentar. Pero otra cosa es practicar lo que tú hablas, lo que tú predicas, lo que tú aparentas. Lo que uno hace tiene mucho que ver o más poder que lo que uno habla. Por eso, amigos, queridos hermanos, necesitamos seguir el ejemplo de estos tres jóvenes que hoy día hemos aprendido. La historia de estos tres jóvenes, que ellos no solo hablaban, no solo decían nosotros adoramos a nuestro Creador, a nuestro Dios Altísimo, sino que lo demostraron delante de toda esa muchedumbre de gente y delante del rey. Ojo, era el rey quien les estaba ordenando. Y amigos, este es el desafío tremendo que necesitamos enfrentar cada día. Porque fácil es obedecer en momentos simples, ¿no? Sencillos. Pero, obedece cuando la presión viene de un poderoso, entre comillas, poderoso hombre. Este puede ser tu jefe de trabajo. Este puede ser tu profesor de estudios. Este puede ser tu esposo, ¿no? Este pueden ser tus padres, tus hijos. Obedece cuando te presionan allí. Ahí necesitamos demostrar a quién adoramos y a quién estamos dispuestos primero a obedecer. ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién? Claro que a Dios tiene que ser nuestra obediencia, en primer lugar, si somos hijos de Dios. La adoración. La adoración es un tema importante en la educación, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Eso necesitamos enseñar a los que nos rodean. Hijos, primero obedezcan a Dios antes que cualquier ser humano. Eso tenemos que enseñar. Sean pequeños o sean grandes nuestros hijos, enseñemos. Pero más que con palabra, enseñemos con nuestro ejemplo, con nuestra vida, porque eso va a impactar en la vida de los que nos rodean. Va a impactar. Hagamos eso, hermanos. Hagamos eso. Recordemos que necesitamos adorar a Dios de una manera correcta, al Dios verdadero, no adorar a dioses falsos. ¿Sí? Eso.
Y qué hermoso lo que dijeron los jóvenes hebreos, ¿no? Si se nos arroja, dijeron, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos. Pero si Dios decide no hacerlo, de todas maneras vamos a honrarlo hasta el final. Qué hermoso. Amigos, no usemos a Dios como nuestra marioneta. No usemos a Dios como nuestro muñeco por allí o nuestro títere. No lo usemos así, porque esa no es una verdadera adoración también. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Es que no solo vas a adorar a Dios cuando tú quieres que te dé algo. Y cuando no te da algo, ya no lo adoras, ya no oras, no estudias la Biblia. No hagamos eso. Porque esa también es una adoración falsa. Es una adoración por conveniencia. Y eso Dios no desea. No, y nos estamos engañando nosotros mismos cuando adoramos, oramos, estudiamos la Biblia, hacemos el culto a Dios solamente cuando queremos algo. Y a veces nos cansamos, ¿no? Dice, ya no me responde, no me da lo que quiero, así que ya dejo de orar, dejo de estudiar la Biblia, dejo de escuchar sermones, dejo de ir a la iglesia, dejo de predicar. No. Dios no es un Dios de conveniencia. Y nuestra adoración no tiene que ser una adoración de conveniencia. Debemos adorar a Dios en las buenas y en las malas. Debemos adorar a Dios, me responda o no me responda, como yo quiero, porque Dios responde todas las oraciones, pero solo que a veces no responde como yo quiero. Es allí donde es probada mi fe. ¿Qué pasa cuando estoy orando por un familiar que está enfermo y este familiar muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hijo, estoy orando por ese hijo para que salga de las drogas y no sale? Oro y oro, año tras año, y no sale. ¿Qué pasa? ¿Sigo adorando a Dios a pesar de eso? Debemos recapacitar en nuestra adoración. ¿Sí, hermanos? Porque Dios debe ser nuestro Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Tenemos que creer en Él, porque sin fe, sin creer en Él, no agradamos a nuestro Dios. No sirve nuestra fe si es que no se mantiene firme hasta el final. ¿Sí, hermanos? Bueno, que Dios pueda bendecirnos esta nueva semana. Y gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Y yo quiero orar para que el Señor nos ayude. Yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil, no es nada fácil mantenernos firmes a Dios en este mundo de maldad, en este mundo de desafíos. No es fácil, pero tenemos que mantenernos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Querido Señor, qué bueno que nosotros estemos aquí para hablar contigo. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos adorarte de manera correcta. El mundo nos ofrece muchos dioses para adorar, pero debemos rechazar a todos ellos para honrarte solo a ti, postrarnos solo ante ti. Queremos hacerlo, Señor, en las buenas y en las malas. Pase lo que pase, queremos ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, a ser fuertes hasta el final, valientes hasta el final. Bendice a cada amigo y hermano que me ha acompañado en esta hora. Gracias porque pones en el corazón de ellos el deseo de buscarte a temprana hora de la mañana, en este primer día de la semana. Qué hermoso, Señor, qué hermoso. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amigos, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por sus comentarios. Gracias, Francisco, Carolina, Delfi, Segundo, Javier, Jaime, Verónica, Margarita, Celia, Evelyn, Alicia, Shirley o Gregoria,
Alicia, ¿cómo estás? Margarita, Maribel, Blanca, Marita Elías, ¿cómo está Marita? Gusto de que estés con nosotros. Maribel, qué bueno. Filomena, Josefina, Vicente. Permítame leer sus nombres. Billy Torres, Godofredo Guamán, Emiluz, ¿cómo está Emiluz? Gracias por haberme acompañado. Dina, Alina Santa Cruz, Adela Terán y muchos otros que están aquí dejando sus comentarios. Qué lindo. Dios pueda bendecirnos, queridos hermanos, en este día de la semana. Yo quiero dejarte con este canto, que el Señor te acompañe, haga brillar en ti la luz y te oriente, que te dé paz, no solo a ti, sino también a tu familia, que te dé plenitud de vida, hermano, es mi deseo. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja y te abrace en los momentos difíciles, ¿sí? Recibe la bendición del Señor en esta nueva semana, en este nuevo día. Escucha esta alabanza justamente que habla de esta hermosa bendición, ¿sí? Escucha esta alabanza antes que te vayas. 3 minutos nada más y disfruta del Señor y de su presencia. Hasta luego, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Mañana con un nuevo tema acerca de la adoración en la educación. Hasta luego. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir pueda ser su voz, pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él te dará y mi copa, mi escudo es Él, y su bendición te dé valor y libertad, y que nunca te falte la fe. Y al partir siempre esté